Buenas tardes. Realmente es una bendición estar con ustedes de nuevo por este medio. Estamos en el estudio de Primera de Pedro y estoy esperando que el Señor nos está hablando a través de esta epístola. Al iniciar su epístola hemos visto la realidad de la salvación que pesa sobre el corazón de Pedro. Lo mencionó varias veces, versículo 5, versículo 9 y ahora versículo 10. Escribía a personas en crisis, perseguidas, rechazadas, despreciadas. Pedro dice que a pesar de la dificultad, a pesar del nivel de persecución, a pesar del dolor, de rechazo, usted puede ver hacia adelante y ver la salvación de sus almas. Pueden ser rechazados por el mundo, pero somos elegidos por Dios. El mundo podría maldecirle, pero ha sido bendecido por Dios, quien ha de ser bendecido él mismo. No importa qué tan difícil era, deben enfocarse en la salvación de nuestras almas, el rescate del pecado, el rescate de Satanás, de la muerte y del infierno. Tal rescate que Dios por su gracia ha escogido darnos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Pedro quiere recordarles de que no importa qué tan mal se pone, qué tan privado se siente, siempre tiene la esperanza de su salvación eterna. Por eso Pedro celebra la salvación. Pedro nos llama a recordar la grandeza de nuestra salvación para adorar a Dios y dar gracias a Dios por el privilegio de disfrutar el favor de ser salvo eternamente. Ya nos mencionó, vimos la semana pasada, versículos 3 a 4, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y eso debe ser el motivo de más grande de gozo en medio de nuestro sufrimiento. Podemos alegrarnos, dice, con gozo inefable y glorioso, porque sabemos que obtendremos la salvación de nuestras almas. No importa lo que cae alrededor de nosotros, agarramos ferozmente a esa salvación eterna de nuestras almas que sobrepasa todo lo demás en cuanto a su grandeza. Pero nos cuenta esta grandeza de salvación en boca de los profetas, del Espíritu Santo, de los apóstoles y de los ángeles. No como nosotros lo vemos, grande la salvación, sino como ellos, quienes nos trajeron el mensaje, la vieron. En primer lugar, dice Pedro que la salvación es tan grande que fue el enfoque principal de la investigación de los profetas. Leamos versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quiénes eran los profetas de que Pedro está hablando? Pedro habla de los profetas del Antiguo Testamento. Dice, los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Literalmente, estudiaron sus propios escritos proféticos para tratar de encontrar todo lo que podían de la salvación prometida. Es interesante que no hay artículo antes de la palabra profetas, como decimos nosotros, los profetas. Simplemente se entiende solo profetas que profetizaron. De Moisés a Malaquías, los profetas que hablaron por Dios tenían su mirada en la salvación.
Eran fascinados con las promesas de la salvación. Querían entenderla. No es que no eran salvos, pero aunque recibieron la salvación, la recibieron sin haber visto su ejecución. No vieron al Señor Jesucristo. Recibió la dádiva de salvación sin entender completamente lo que pasaba en su vida, lo que pasaba en la vida de Cristo, en su muerte y su resurrección. No lo sabían eso. Más allá de ellos, en sus profecías, dijeron que esta salvación irá más allá de la nación de Israel, hasta todas las naciones de la tierra. Ellos tenían un enfoque en Israel. Esto era el misterio para ellos. Dios tenía un gran plan futuro de redención, no solo para Israel, sino por todo el mundo. Supieron que era futuro y la gracia de Dios extendería a toda la tierra y querían entenderlo mejor. Eran fascinados con ellos. Mire lo que dice en Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocado, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Interesante, cuando ellos profetizaron eso, que saber que Dios estaba salvando y quería salvar a todo el mundo. ¿Qué hicieron entonces? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 10. Tan profundo era su deseo de entender la profecía que escribía, que estudiaron sus propios escritos proféticos. Supieron que estaban escribiendo una generación futura, como dicen en versículo 10, a vosotros. No era para ellos, sino para alguien en el futuro. La salvación era una realidad tan maravillosa que aún los profetas del Antiguo Testamento dedicaban su tiempo tratando de entender sus maravillas, de todo lo que pudiera haber investigado. Esta es lo que ellos escogieron inquirir e indagar. ¿Qué significa inquirir e indagar? Lo buscaba con mucho cuidado, diligentemente, intensamente. Era el enfoque casi constante de su atención. La realidad de la historia de salvación los consumía su atención. No entendían completamente, no pudieron entender. ¿Qué indagaron? La gracia destinada a vosotros. Pedro está hablando a la iglesia dispersada. Y está diciendo, ellos, los profetas, indagaron la gracia destinada a ustedes, a vosotros. El tema de su intenso estudio era la gracia. El favor inmerecido, la bendición inmerecida, la bondad perdonadora hacia pecadores. Eran fascinados de saber que Dios había prometido una salvación que vendría y abrazaría a todo el mundo. No quisieron decir que no hubo gracia en el Antiguo Testamento. No podemos entender que ellos experimentaron la gracia de Dios. Dios ha sido siempre un Dios de gracia. Tenía gracia en el Antiguo Testamento, tal como tuvo gracia en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha sido lo mismo, ha existido toda la eternidad. Habrá gracia tan larga, por tanto tiempo que existe Dios. Pero había para los profetas una gracia que sobresalía todo lo que ellos conocían. Era gracia más allá de lo que pensaban. Otra vez Isaías
Mirar a mí es ser salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Era absolutamente increíble. La profecía de Isaías predijo que toda nación se doblará la rodilla a Dios y que entrará en una salvación por la gracia de Dios. Como judíos, eso era impensable. Era una gracia de salvación más grande de todo lo que había experimentado. No lo ha visto pasar todavía. Estaba escribiendo de Mesías, quien traerá una salvación que tocará a todo el mundo. Pero en ese momento no era parte de su realidad. Estas profecías de salvación tenían que ver con varios hechos. Profetizaron que el Mesías sufrirá. Salmo 2 habla de su crucifixión. Isaías 53 habla de su sufrimiento. Entonces el Mesías sufrirá, era parte de su profecía. También que el Mesías triunfará, el Salmo 2. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y dijeron ahí mismo que gobernará con vara de hierro. Y Isaías 9 dice que el principado será sobre su hombro y será Dios fuerte. El Mesías triunfará. Era parte de su profecía. Y finalmente que el Mesías salvará. Estas tres cosas. El Mesías sufrirá, triunfará y salvará. El Mesías haría vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Es una profecía mesiánica del Mesías que salva. ¿Qué específicamente querían saber los profetas? Versículo 11 de nuevo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ellos querían saber quién es el Mesías. ¿Quién es este Salvador, juez, rey, profeta, sacerdote? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuál persona traerá esta salvación? ¿En qué época, en qué temporada vendrá? Al escribir de estas cosas no tenían el libro, por ejemplo, de Romanos, que describe en detalle nuestra salvación. Cristo no había nacido, ni muerto, ni resucitado. No había nacido la iglesia. No hubo un solo cuerpo con la pared de separación derribado entre ellos, entre judíos y gentiles. No hubo esa gracia que extendía alrededor del mundo. Generación tras generación, siglo tras siglo, estos hombres de Dios buscaban conocer lo que ya es realidad para nosotros. Lo que tenemos es una salvación tan grande que hasta ellos también quisieron conocer. En segundo lugar, la salvación es tan grande que fue el enfoque principal de la inspiración y revelación del Espíritu Santo. Versículo 11 de nuevo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Interesante frase. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Todo lo que recibieron los profetas del Antiguo Testamento lo recibieron del Espíritu Santo. Igual los escritores del Nuevo Testamento. Lo que leemos es lo que el Espíritu dijo. El Espíritu de Cristo. Interesante título para el Espíritu Santo. Nos indica que Cristo existió en forma de Espíritu antes de su encarnación. Que estaba en ellos. El Espíritu moraba en este momento en los profetas del Antiguo Testamento
Por eso, como dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu que estaba en ellos traía este mensaje y por medio de ellos escribieron. Mire lo que dice, Espíritu indicaba. El Espíritu que moraba en ellos les inspiraba a escribir esa gloriosa salvación que vendría. El Espíritu testificaba a ellos esa salvación futura para que lo que escribía fuera inspirado por Dios. Pero otra función del Espíritu Santo en cuanto a su énfasis constante en la inspiración y revelación. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A esto se les reveló. Los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo no solo inspiraba a los escritores del Antiguo Testamento, sino los apóstoles del Nuevo Testamento predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. También, ambos son inspirados de origen divino. Y en la primera parte del versículo, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. El Espíritu les reveló que todo este mensaje no era para su generación, la generación de los profetas. No era para su tiempo. Eso no quiere decir que las profecías no tenían valor. Al contrario, tuvieron mucho valor. Su cumplimiento, no obstante, era para otra generación que llegará cuando esta salvación se llevará a cabo. Las profecías que el Espíritu les dio a los profetas tenían dos elementos. Versículo 11. Escudriñaron, tenía el cual, la última parte, el cual anunciaba de antemano, aquí están, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sufrimiento y gloria. Sufrimiento y gloria. Sufre y gloria. Siempre los temas de la profecía del Antiguo Testamento que el Espíritu inspiraba. Los sufrimientos de Cristo. Escribieron de los sufrimientos de Cristo bajo inspiración del Espíritu Santo. No lo hubiera conocido aparte de inspiración del Espíritu. No puedo, yo no puedo y ellos tampoco podían leer el futuro. Lo vemos en textos como Salmo 22. Salmo 69, Isaías 52 y 53. En Daniel 9, capítulo 9, versículos 24 a 26. En Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Entonces profetizaron de los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendrían tras ellos. Escribieron de la resurrección de Cristo, su ascensión y de la coronación de Cristo a la diestra de Dios. Los profetas vieron a Mesías, vio la gracia destinada que había de venir, vieron su salvación. Y todo esto fue testimonio e inspiración del Espíritu Santo. Esta salvación es tan grande que no solo fue el tema de estudio de los profetas, sino también el tema de la inspiración del Espíritu de Cristo. En tercer lugar, la salvación es tan grande que fue mensaje constante de la proclamación de los apóstoles. Versículo 12, la segunda parte. Administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado el Evangelio
por el Espíritu Santo enviado del cielo. Las cosas es la salvación de gracia que ha de venir, el sufrimiento y la gloria del Mesías. Todo lo que el Espíritu inspiraba en los escritores del Antiguo Testamento. ¿Qué eran las cosas? ¿Quién y cuándo? Los detalles de las profecías del Antiguo Testamento se cumplan en estas cosas que son proclamadas por los apóstoles. Las cosas se refieren a la persona de Cristo y el tiempo que son predicadas a ustedes. Eso es lo que los apóstoles predicaron. Dijeron que Jesús es el Mesías y el tiempo es ahora. Nos dijo Pablo en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Qué está diciendo? El tiempo ha venido, es hoy, es ahora. Y ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Dice el versículo. ¿Quiénes son los que han predicado el Evangelio? Lo predicó Lucas, Pablo, Bernabé, Felipe, Juan, los apóstoles y muchos más. Pablo dijo, así que hermanos, este es mi enfoque, decía, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué predico solo este mensaje? ¿Por qué no se avergonzó del Evangelio de Cristo? Porque era la vida eterna a todo el que cree. Era el mensaje, la grandeza de la salvación de Dios. Dieron su vida por ella, porque era lo más grande en todo el universo. La salvación es tan grande porque fue el tema del estudio de los profetas, queriendo saber esa gran salvación. Porque era también el enfoque de la inspiración y revelación del Espíritu Santo. Y también es tan grande que es el tema de interés constante hasta los ángeles. Mire el versículo 12. Dice la última frase, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Son seres espirituales. Perciben cosas en el entorno espiritual que nosotros no podemos ver ni percibir. Batallan a demonios en la esfera que solo es un misterio para nosotros. Tiene una santidad eterna delante de Dios. Esos son los ángeles. No son seres humanos. Y anhelan mirar, dice. Anhelan mirar. Anhelan es un deseo fuerte, un impulso dominante, una pasión no cumplida. Los ángeles tienen un deseo no satisfecho, pendiente constantemente de mirar en las cosas de esta gran salvación de Dios. Y esa palabra mirar es tan interesante, es estirar la cabeza o de agacharse para acercarse para ver mejor. Ellos querían mirar, querían ver los detalles de esta gran salvación. ¿Qué querían mirar? Cosas en las cuales decía lo que el Evangelio por el Espíritu Santo, lo que anunciaba de antemano, los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían, querían saber todo esto. Tenían pasión de descubrir las cosas de la salvación. ¿Cómo es ser salvo? ¿Qué significa recibir la gracia? ¿Cómo es ser perdonado? Los ángeles nunca experimentan la salvación de Dios. Los santos ángeles nunca necesitan ser salvos. Son eternamente santos en la presencia de Dios.
Y los ángeles caídos no pueden ser salvos. Son eternamente condenados. No tienen oportunidad de salvarse. Los ángeles santos han estado involucrados en la ejecución de la salvación. Anunció el nacimiento de Cristo. Ministraron a Cristo en su tentación. Hacen las órdenes de Cristo a favor de los santos. Sirvieron a Cristo en la resurrección. Anunciaron a las mujeres que no estuvo en la tumba. Y también en la ascensión. ¿Qué hacen aquí mirando en el cielo? Este mismo que lo ha visto ir vendrá de la misma manera. Han estado alrededor de la salvación, pero nunca la pueden experimentar y no la necesitan. Los ángeles caídos estuvieron también. Atacaron a Cristo en su tentación. Lo asedian en su vida. Trataron de matarlo y mantenerlo muerto en la cruz. Asaltan a la obra y a su iglesia. Ellos también quieren saber de esa salvación que nunca pueden disfrutar. Nunca pueden experimentar. Los ángeles santos quieren entender la gran salvación mejor para glorificar más a Dios. Eso es lo que hacen. Existen para glorificar a Dios. Mire lo que dice en Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Los se regocijan y alaban a Dios por la salvación de un pecador. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Estamos como una exhibición a los ángeles, ante los ángeles, de la gracia del Señor y de ese proceso de la gracia en nuestra vida. Pero más me llama la atención es en Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, esos son ángeles, y los 24 ancianos que representan los creyentes, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y que hacían, cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Y después en versículo 11 dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Mire, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los ángeles nunca participarán en la salvación, pero cantan la canción de los redimidos. Aunque no lo había experimentado, nosotros los redimidos somos los que sabemos realmente lo que estamos cantando. ¿Puede usted cantar esa canción de redención? Los ángeles solo cantan de observadores para darle gloria a Dios. Pero los que hemos creído en Jesucristo podemos cantarla de verdad. Oh, la grandeza de nuestra salvación, Pedro nos dice. Mire, no importa lo que sean sus pruebas,
sus dificultades. Recuerde la grandeza de su salvación. Una salvación que los profetas estudiaron, que el Espíritu inspiró y que los apóstoles proclamaron y que es el interés continuo de los ángeles. ¿Es su salvación así, de preciosa a usted en este momento? ¿O ha perdido su primer amor? Cuando recién acepta a Cristo, su amor por Cristo era grande. Y ahora, que se vuelva a encender. En Apocalipsis dice, volver a hacer las primeras obras. Vuelva a vivir de la manera cuando recién aceptaba a Cristo. El amor por Dios, el hambre para su palabra, el deseo de comunión con otros creyentes. ¡Qué gran salvación! Empezamos viendo que Dios nos escogió. Luego el gozo de nuestra salvación. Y ahora la grandeza de nuestra salvación. La próxima semana veremos nuestra responsabilidad entre esta salvación tan grande. Oremos. Padre, te doy gracias por esta salvación tan grande. Te pido, Señor, que sea tan preciosa para nosotros, que como los ángeles podemos cantar la canción de los redimidos y podemos dar testimonio de tu amor para nosotros, tu presencia en nuestra vida que nos ha cambiado. Si hay alguien que no lo ha aceptado, si no tiene a Jesús como su Salvador, que no ha sido redimido, que se acude a ti, que se postre ante ti para encontrar la salvación que solo tú ofreces. En el nombre de Jesús. Amén.